Cuadrofenia, el hace café y otras movidas. Las motos no son solo carreras. Hay muchas más historias más allá de un circuito o una cinta de asfalto. Las motos tienen un componente social que hace que sirvan de nexo común entre amplios colectivos de personas, que a través de la moto descubren universos comunes en la música y el cine. Y si tenemos que poner banda sonora al mundo de las dos ruedas, algo que aúne imagen y sonido, no hay título más significativo que Cuadrofenia. Música y motos forman un todo en Cuadrofenia. Originariamente fue una ópera rock compuesta por The Who en 1973, y posteriormente fue llevada al cine en 1979, con la banda sonora de ese mismo álbum. Criticada en su momento por su duro contenido, hoy es una obra de culto. El estilo de vida mod se ve reflejado en Cuadrofenia, una ópera rock en la que se retrata la convulsión social de los británicos a mediados de los años 60, utilizando la figura de Jimmy, un joven mod que vive en su pellejo una profunda transformación. Cuadrofenia es el retrato de una generación. Jimmy pasa de una completa identificación con su grupo, los mods, jóvenes pulcros y de aspecto cuidado que eligen los scooters de la época, Vespa y Lambretta, en contraposición a sus enemigos naturales, los rockers. Pero la existencia de Jimmy sufre una profunda sacudida, la incomprensión familiar, un trabajo que no le satisface, el desencuentro con los amigos, el desamor y la caída en el mundo de las drogas, de presencia creciente en aquella época, le llevan a renunciar a todo, hasta a sus propias creencias, en un camino de autodestrucción. Cuadrofenia es un retrato impecable y fiel. Quizás su crudeza es lo que hizo que la versión cinematográfica fuera muy criticada, ya que se estrenó en un momento en que el Reino Unido había dado un notable giro conservador. Margaret Thatcher estaba a punto de convertirse en primer ministro, y la película se consideró poco apropiada por ser demasiado explícita. Había sexo, violencia, y se hablaba sin tapujos de las drogas. Los azules, las anfetas, fueron el refugio de Jimmy cuando todo su mundo se le vino abajo. Y aunque parezca que se haga un uso exagerado de la violencia, con continuas escenas de peleas entre mods y rockers, lo cierto es que fueron bastante frecuentes. Las playas de Brighton se convirtieron en escenario de auténticas batallas campales en aquella época, que en la mayoría de los casos terminaban con decenas de detenidos y multitud de destrozos. La película es un icono del movimiento mod, y hay escenas inolvidables casi desde el inicio, cuando Jimmy se ve rodeado por una banda de rockers, que le dicen de todo. Pero la imagen más inolvidable es, sin duda, el lanzamiento desde un acantilado de la Vespa de Ace-Face, el ídolo caído de Jimmy. Lo cierto es que su estreno en 1979 propició cierto redescubrimiento de la cultura mod, que se encontraba ya fuera de lugar en ese momento. La música mod y su estilo de vestir volvió a ponerse de moda, y a comienzos de los 80, dentro de la vorágine de la movida madrileña, se dejó sentir entre nosotros, con todo lo que ello supuso, movidas con los rockers y una vertiente musical, quizás minoritaria, pero que también contribuyó a enriquecer aquella década prodigiosa. Menudos angelitos, el plantel protagonista de Cuadrofenia. El cuarto por la izquierda es un jovencísimo Sting, antes de consagrarse con The Police. Aún hoy la estética mod sigue pareciendo un reclamo atractivo dentro del segmento scooter. Los diseños con la escarapela mod, 3 círculos concéntricos de color azul, blanco y rojo, tomada del diseño original de la RAF, Royal Air Force británica, siguen siendo empleados por algunas marcas como Vespa en algunos modelos de su equipamiento. Lo que se ha perdido con el paso de los años es el componente violento, de tribu urbana, que le acompañó en las playas de Brighton, y aún en la distancia, resulta inevitable que desde una rugiente y rabiosa Harley Davidson se mire con desdén el traqueteo, como de puchero, de alguna ya solitaria Vespa. Cuadrofenia marca la referencia en el cine y la música con respecto al mundo de la moto. Cuadrofenia fue la ópera prima de Frank Rodin como director, y sin duda es su película más conocida y memorable. Pero lo que resulta verdaderamente esencial e inolvidable es su música. Pete Townshend, el líder de The Who, compuso todas las canciones y temas adicionales para la banda sonora de la película, y el propio Townshend lo considera uno de sus mejores trabajos. En realidad, el argumento de Cuadrofenia es un reflejo de la personalidad de los 4 componentes del grupo, Pete Townshend, Roger Daltrey, John Entwistle y Keith Moon, que se plasman en las 4 personalidades diferentes que dan a Jimmy, el protagonista de la ópera, sumido en un múltiple trastorno de personalidad. De ahí el origen del título, en el que combinan el término psiquiátrico esquizofrenia con el denominado sonido cuadrafónico, que comenzaba a emplearse en aquella época. El éxito del álbum acompañó a The Who en diferentes giras, y no sin problemas de todo tipo, desde fallos en los efectos de sonido que acompañaban a las canciones, hasta sucesos inesperados, como un desmayo de Moon en un concierto en San Francisco. Sin pensárselo 2 veces, invitaron a uno de los espectadores a ocupar el lugar de Moon como batería. Eran tiempos de excesos. Fue ese notable éxito lo que llevó a realizar la película 6 años después. Para The Who, Cuadrofenia marcó quizás su mejor momento, porque después de ese álbum y sus giras llegaron problemas y conflictos, se produjo la muerte de Moon en 1978, y posteriormente la separación del grupo y otra serie de cambios y alternativas sucedidos durante los años siguientes. No obstante, The Who permanece en la carretera. Contemporáneo de The Beatles y Rolling Stones, sigue activo con frecuentes reencuentros y conciertos, apoyado en las figuras de Townshend y Daltrey. Y Cuadrofenia sigue siendo una parte esencial de su repertorio. Una chupa de cuero sobre la jukebox.
Hubo un tiempo, ya lejano, en que las pandillas de rockers se arremolinaban en torno al AC Cafe de Londres, que parecía asediado por docenas de relucientes BSA, Triumph PH o Norton. Eran días de fuertes sensaciones, de sonidos y de olores, el trepidante rugido de aquellas motos se entremezclaba con lo mejor del rock, y el fuerte olor del café recién preparado enmascaraba el aroma aceitoso impregnado en las chupas de cuero. El AC Cafe fue un oasis dentro de la encorsetada y clasista sociedad londinense de hace 60 años, y se convirtió en un icono de la juventud casi sin quererlo. Pudo ser un café como otro cualquiera, un lugar de paso en el incipiente extrarradio londinense, pero acabó siendo un símbolo de libertad, una válvula de escape para jóvenes de toda clase y condición que terminaron hermanados por las motos y el rock. Se abrió al público por primera vez en 1938, próximo a la nueva red de carreteras que circunvalaba el norte de la ciudad, en el enclave ferroviario de Willesden. Por ese motivo fue arrasado durante la Segunda Guerra Mundial en las diferentes ofensivas de la Luftwaffe. Pero se reconstruyó en 1949 y cobró una inusual actividad durante 2 décadas. La juventud de la época intentaba superar la dura posguerra. El West End londinense fue una zona desfavorecida y conflictiva. Había mucha decepción y mucho desencanto. La música y las motos permitieron canalizar toda esa rabia en torno a un sentimiento común, creando la denominada subcultura rocker, jóvenes motoristas seguidores de una nueva expresión musical, nacida en Estados Unidos, que arraigó con fuerza en el Reino Unido a comienzos de los años 60. La mayoría se daba cita en el AC Cafe porque su estratégica situación lo convirtió en un punto de encuentro ideal para los jóvenes motoristas que iban y venían en busca de libertad. Era un sitio agradable y cómodo, abierto las 24 horas del día, y allí se encontraban a sus anchas rock y motos. En aquellos días no había nada más importante que eso. La música y las motos les hacían sentirse diferentes, distintos a todos, a sus padres, a sus profesores y a los capataces de las fábricas donde les aguardaba un dudoso porvenir. Para la sociedad no eran más que jóvenes rebeldes, pero entre el olor a café caliente y el sonido de fondo, rotundo y contundente de los primeros grupos de rock, aquellos muchachos se sentían verdaderamente libres. Les bastaba una vieja moto con la que reafirmar su identidad, una buena chupa de cuero con la que compartir imagen con sus semejantes, y que la jukebox del fondo del salón sonara sin descanso. Bastaba un chelín, cuyo soniquete agudo retumbaba al caer al fondo del cajetín, para que el mundo echara a rodar al ritmo de Chuck Berry, Jim Vincent o Eddie Cochran. Esa rebeldía, que no era otra cosa que una expresión de su independencia, les llevó a interesarse por las nuevas corrientes musicales y adoptaron el rugiente rock como parte de su identidad. Pero también supieron distinguirse de otras tribus urbanas que comenzaron a surgir. Había un sentimiento común en los mods, independencia a través de la música y las motos, pero con un enfoque bien distinto, tanto en lo musical como en sus monturas. Eso les convirtió en enemigos acérrimos. De cuando en cuando, no estaba de más una pelea con alguna banda de mods, una relación que quedaría magníficamente reflejada en Cuadrofenia y convertida en una película de culto, por reflejar fielmente el ambiente de aquellos días. Pero en el AC Cafe no solo se daban cita rockers. También acogía las reuniones del 59 Club, una asociación juvenil creada por el reverendo Bill Sergold en 1959. Los suburbios de Londres estaban necesitados de una intensa actividad pastoral, y al reverendo Sergold le pareció bien canalizar los sentimientos y las inquietudes de aquellos jóvenes en torno a las motos y el rock a través de una asociación. De hecho, el 59, como se conocía familiarmente al club, sus miembros eran fácilmente identificables por llevar ese número en una de las mangas de sus cazadoras de cuero, alcanzó un notable reconocimiento y contribuyó a la integración de los rebeldes rockers en la cambiante sociedad. Los chicos malos que tanto miedo daban terminaron siendo gente de bien, y dentro del contexto del club, las relaciones entre rockers y mods eran civilizadas y razonables, aunque siempre en la distancia, los rockers en el West End, y los mods en Hackney Wick, al este de Londres. El reverendo Sergold, con casco y chupa de cuero, se integraba completamente en el grupo, y como el otros curas que formaban parte de la parroquia. Parecían uno más, solo el alzacuello les hacía diferentes. El AC Cafe permaneció abierto hasta 1969. El universo que se había creado en torno a él durante casi 2 décadas se había ido transformando, y al final el rock dejó de ser un elemento de cohesión. La subcultura de los rockers evolucionó con la influencia de otras tribus urbanas próximas al estilo de los outlaws norteamericanos, más violentas, como los road rats londinenses, con lo que los rockers terminaron identificados con el estereotipo del tipo duro y agresivo. La sociedad cambió y las oportunidades de la juventud también. Toda esa transformación dejó sin sentido al AC Cafe. Las reuniones de rockers y motoristas fueron siendo cada vez menores y al final el local tuvo que cerrar, dando paso a un taller de montaje de neumáticos. Pero en los años 80 un grupo de nostálgicos quiso recuperar el espíritu rockero de su juventud, y comenzaron a organizarse reuniones entre antiguos miembros del movimiento rocker para compartir viejos recuerdos. Los del 59 también quisieron echar la vista atrás, y tras el éxito de las primeras Rocker Reunions decidieron colaborar para realizar la AC Cafe Reunion en 1994. Fue un éxito rotundo, con 12.000 asistentes, y aquella excelente acogida permitió recuperar el espíritu del pasado, consiguiendo la reapertura del café en 1997 y completándose su restauración en 2001. Desde entonces sigue abierto y dispuesto a recibir a todo tipo de aficionados a la música y las motos.
Los mods en sus scooters y los rockers en sus Harleys tuvieron frecuentes enfrentamientos en las playas de Brighton en los años 60. Ahora, el AC Cafe ya no es un lugar de encuentro de jóvenes rockeros, no es el punto de salida para sus incursiones camino de Brighton en busca de alguna bronca. Conserva un aspecto similar, sus mesas de 4 en línea, desde las amplias cristaleras hasta la barra, dejando un estrecho pasillo para circular. Hay un pequeño escenario al fondo, a modo de templete, donde se lucen algunas clásicas británicas. Sigue habiendo una jukebox al fondo del salón, pero han preparado un generoso espacio para merchandising y literatura motociclista, sobre todo de viaje. Y si se busca con atención entre los recuerdos a la venta, podemos encontrar una escarapela mod. Y hasta permiten que sus Vespas y Lambretas ocupen el aparcamiento, frente a la fachada principal, junto a las motos de verdad. Sacrilegio. Las viejas BSA, Triumph PH y Norton, y alguna exótica Triton, motor Triumph PH sobre chasis Norton, siguen parando ante sus amplios ventanales, aunque ya no cabalgan jóvenes insatisfechos a lomos de ellas. El tiempo pasa por todos. Hay un regusto nostálgico en todo lo que lo rodea, e incluso han surgido franquicias en otros países que quizás le resten algo de autenticidad, pero el AC Cafe sigue siendo un icono que identifica inequívocamente un movimiento, los rockers. Los macarras de las motos. La moto siempre ha representado ir contracorriente, apartarse del rumbo que toma todo el mundo y seguir por otro camino. Si nos tomamos el tráfico como una metáfora de la vida, la moto te permite salir del atasco en que quedan confinados los automovilistas y rodar libre, sin límites, sin frenos. Salvo que te topes con una pareja de la benemérita, claro. Y ya se sabe que cuando te sales del camino trazado te llaman macarra. A finales de los años 60, ese camino alternativo al convencional se llamó contracultura, que en Estados Unidos se manifestó de las más variadas formas imaginables. Una de ellas era el cine, y entre toda la producción generada entonces, mucha de ella ordenada y controlada por las grandes productoras, lo que lógicamente restaba credibilidad al relato, destaca una modesta película independiente, icono de las denominadas road movies y máxima expresión de las dos ruedas en la gran pantalla, Easy Rider. La película, escrita, dirigida y protagonizada por Dennis Hopper, junto a Peter Fonda y Jack Nicholson, nos cuenta la historia de dos jóvenes que cruzan el país camino de Nueva Orleans a lomos de sus motos, financiando su viaje traficando con la cocaína comprada en la frontera mexicana. Easy Rider aparece en 1969, con un contenido explícito en este tipo de asuntos que impactó por su realidad. Su viaje es una radiografía de la sociedad estadounidense, de sus miserias ocultas tras el mito del sueño americano y de su desestructuración, y pone al descubierto la realidad que se aloja tras las edulcoradas comedias de Doris Day. Como era de esperar, en un entorno sórdido y violento, con sus protagonistas envueltos en una espiral sin retorno, Easy Rider tiene un desenlace dramático. Un Peter Fonda ya talludito rememora viejos tiempos a lomos de una réplica de la Captain America, la verdadera protagonista de Easy Rider. Cualquier otro final habría restado autenticidad al relato y Easy Rider habría resultado un fracaso. Pero la película fue un éxito, multiplicó por 100 el coste de la producción, y de esta forma Easy Rider se convirtió en un título de referencia para el cine independiente de Estados Unidos. Esta relación entre la moto y la marginalidad ya estuvo presente en The Wild One, conocida en España como Salvaje, protagonizada por Marlon Brando en 1953, realizada a partir de un relato publicado en la revista norteamericana Harper's Magazine, que recogía un suceso real, los violentos acontecimientos sucedidos en Hollister, California, donde unos motoristas realizaron actos vandálicos. En Estados Unidos siempre ha habido una estúpida relación entre ir subido en una moto y situarse al otro lado de la ley. Recientemente lo hemos visto en la serie televisiva Hijos de la Anarquía, una panda de delincuentes y traficantes unidos bajo una hermandad motociclista. En esa línea canalla tenemos que situar la anodina Harley Davidson and the Marlboro Man, 1991, que en nuestro país se bautizó como Dos duros sobre ruedas, una película protagonizada por los populares actores Mickey Rourke y Don Johnson. Su presencia es la única justificación para la existencia de esta producción intranscendente, en la que el personaje de Johnson realiza una apología del uso de la cinta americana, con la que repara una y otra vez sus desvencijadas botas de piel de serpiente, sin comentarios, mientras consume repetidamente un pitillo tras otro. No es necesario explicar a cuál de los dos personajes encarna, ¿verdad? En la distópica Mad Max 1979 de George Miller, protagonizada por un bisoño Mel Gibson, la violencia no está implícita en el usuario de la moto, sino que la moto es un instrumento más dentro de una sociedad extrema y violenta surgida de un mundo apocalíptico, marcado por la ausencia de agua, los problemas de suministro de petróleo y energía, la crisis económica y un caos social. Da miedo pensarlo, pero en algunos lugares del mundo esto no es una película sino la vida real. Pero al menos en Mad Max no hay nadie que diga, ya están ahí los macarras de las motos. No hay diferencias. ¿Sabe qué le digo, querido lector? Que puestos a disfrutar de historias sobre dos ruedas me quedo con Diarios de Motocicleta 2004, íntimo relato del viaje que Alberto Granado y Ernesto Guevara, años antes de reencarnarse en el Che, emprendieron a lomos de una Norton 500, la poderosa, atravesando los Andes, la Amazonía peruana, hasta llegar a Caracas. Más que un viaje es una experiencia vital sobre la realidad social de Latinoamérica de los años 50, un relato que ayuda a entender la orientación que dio a su vida Ernesto Guevara tras aquella experiencia. ¿Cómo no volverse revolucionario tras esa inmersión?
Además de ser una cinta cuidada en todos los detalles, desde la dirección a la fotografía y la interpretación, cuenta con la maravillosa música de Jorge Drexler. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo, creo que no todo está perdido. Tanta lágrima, y yo soy un vaso vacío. Gael García Bernal y Rodrigo de la Serna a lomos de la Poderosa, recreando la experiencia vital de Ernesto Guevara en Diarios de motocicleta.